un vehículo de exploración remota, el Okeanos Explorer encontró esta misteriosa esfera dorada en el Golfo de Alaska, a unos 3 kilómetros de profundidad bajo el agua. Nadie puede decir exactamente de qué se trata. Es un objeto extraño, de poco más de 10 centímetros de ancho, y estaba firmemente adherido a una roca. Cuando lo tocas, es suave, blando y se siente como la carne. Incluso puedes ver un agujero en él, como si algo hubiera escapado de ahí. Pero, ¿qué es? Los buzos trajeron el orbe misterioso al laboratorio desde el Océano Pacífico. Se sentía como al comienzo de una película de terror, casi como si al tocar ese objeto, algo pudiera saltar sobre ellos. Esto podría haber sucedido si lo hubieran encontrado antes, ya que el agujero que se ve en ese orbe significa que algo vivo trató de entrar o salir desde el interior. Es por eso que los científicos asumen que esto es un huevo. Podríamos haber descubierto una nueva especie, o una nueva etapa de vida de alguna que ya conocemos. Algunas especies ponen sus huevos en el fondo del océano, como los calamares. Aunque si ese es el caso, entonces estos animales podrían ser gigantescos, porque ese huevo es enorme. Pero quizás no sea un huevo. Tal vez sea una esponja. Encontraron este objeto rodeado de corales blancos, donde las esponjas suelen habitar. Apenas unos meses antes de este descubrimiento, los científicos encontraron más de 5,000 nuevas especies marinas en un pequeño espacio entre Hawái y México. El Golfo de Alaska es hogar de 52 especies más, con muchas aún por identificar. Entonces, tal vez sea solo uno de esos tipos de esponjas que aún no hemos descubierto. O podría ser un coral, o algo completamente diferente. Lo único que los científicos saben con certeza es que está relacionado con un organismo. Están planeando trasladar el orbe a un laboratorio más avanzado para realizar pruebas de ADN y revelar más sobre él. Y no es nuestro primer descubrimiento impactante de los océanos. En 2013, se descubrieron 2 locomotoras extrañas bajo 30 metros de agua frente a la costa de Nueva Jersey. Los científicos piensan que ambas se perdieron en la década de 1850. Para algo que ha estado bajo el agua durante 160 años, están en muy buen estado. Incluso con capas de óxido y percebes. Hasta se pueden ver sus chimeneas. Y están erguidas, como si estuvieran listas para entrar en una estación en cualquier momento. Los investigadores no están seguros de dónde provienen estas locomotoras. No hay un registro histórico de que hayan sido construidas ni perdidas, lo que hace su descubrimiento aún más misterioso. Tienen motores a vapor muy raros, ambos de unas 15 toneladas, descubiertos a 8 kilómetros de Long Branch. Los modelos de estos motores ya estaban desactualizados incluso cuando se fabricaron estos trenes. Eran pequeños y potentes, pero solo se produjeron durante un breve periodo. Tal vez estaban en un viaje de Boston al Atlántico Medio. Luego, estalló una tormenta. Esto provocó que cayeran de una barcaza o fueran arrojados deliberadamente para salvar al barco. Los científicos están planeando restaurar las locomotoras para conocer mejor su historia. Y este no es el único regalo que los humanos le dejaron al mar. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ha encontrado los motores de cohete F-1 del Apolo 11 en el océano. Durante la misión Apolo 11 de 1969, el cohete Saturno V utilizó 5 poderosos motores F-1 en su primera etapa. Cada uno de ellos producía 600 kilogramos de empuje. Quemaban 2.700 kilogramos de combustible por segundo, 1,5 millones de veces más que un automóvil normal. Estos motores ardieron durante unos minutos antes de caer en el océano Atlántico. Jeff Bezos se inspiró en esta historia y comenzó la búsqueda de estos motores hace un año. El equipo utilizó un sonar avanzado de aguas profundas. Finalmente encontraron los motores a 4.200 metros bajo la superficie del océano. Los científicos no están seguros de cuál será la condición de los motores. Después de todo, tuvieron un impacto súper rápido con el océano y luego permanecieron más de 40 años en agua salada. Pero fueron construidos con materiales muy resistentes, así que con suerte aún podemos estudiarlos. Idealmente, Bezos quiere recuperarlos. Todavía son propiedad de la NASA, pero espera exhibirlos en museos como el Smithsoniano o el Museo del Vuelo de Seattle. ¿Puedes imaginarte encontrar el famoso camino de ladrillos amarillos del Mago de Oz en el fondo del océano? Parece una carretera construida por el hombre, pero créase o no, es una estructura volcánica natural.
Los buceadores estaban explorando montañas volcánicas submarinas en Hawái porque querían investigar una división en la cadena. Transmitieron en vivo su viaje y de repente se toparon con algo fascinante: un patrón de grietas en el fondo del mar que parecía un camino de ladrillos. Usaron un brazo robótico para recoger las rocas. Había bloques rectangulares distintivos separados por líneas rectas y ángulos rectos. Alguien bromeó diciendo que podría tratarse de una carretera hacia la Atlántida, y otro la llamó el camino de ladrillos amarillos, de ahí el nombre. Pero después de algunos estudios, los científicos descubrieron que este lecho del lago seco fue formado por erupciones volcánicas antiguas superenergéticas. En realidad, esto es roca hialoclastita fracturada. Dado que los volcanes estaban muy activos, se calentaron y se enfriaron repetidamente hasta crear este patrón único de adoquines. El 20 de junio de 2011, el equipo de Ocean X Diving descubrió algo extremadamente raro. Estaban buscando tesoros en el norte del mar Báltico, en el Golfo de Botnia. En su lugar, encontraron una anomalía. El objeto, apodado la anomalía del mar Báltico, lógicamente se ve muy raro y antinatural. La anomalía tiene casi 70 metros. Parece un hongo que se eleva entre 3 y 4 metros desde el fondo marino. También tiene una enorme forma de disco, del doble del tamaño de un campo de fútbol. La parte principal de la anomalía tiene bordes rectos y estructuras en forma de caja. La parte superior tiene grietas rellenas con algún material negro desconocido, y no está hecha de metal. El objeto se encuentra a unos 90 metros de profundidad en las aguas del Golfo. El principal misterio es por qué está allí. Este descubrimiento generó un revuelo en los medios de comunicación. Algunas personas comenzaron a decir que podría ser una nave extraterrestre hundida, los restos de la Atlántida o un portal a otro mundo. Estas afirmaciones obtuvieron aún más apoyo cuando encontramos plataformas raras, parecidas a pavimentos, rodeando el objeto. Parece una especie de escalera, y además de eso, los exploradores informaron que su equipo eléctrico, como los instrumentos de sonar y los teléfonos satelitales, comenzaron a fallar cerca del objeto. Y ni siquiera son informes esporádicos. Los investigadores de diferentes institutos dijeron lo mismo. Pero los científicos piensan que lo más probable es que se trate de una formación geológica natural, aunque no lo parezca y no puedan explicar realmente qué es. Tienen muchas teorías. Podría estar vinculada a la evolución humana, podría ser un depósito glacial de la edad de hielo, o el resultado de la actividad volcánica. Quizás incluso sean los restos de un asteroide que aterrizó en el fondo marino hace miles de años. Pero ninguna de estas teorías explica por qué el equipo electrónico deja de funcionar cerca de la extraña formación. ¿Quién sabe? Tal vez algún día descubramos la verdad. Pero ¿qué hay de las tecnologías que nos llegaron desde el pasado distante? Este objeto extraño hoy en día es considerado la primera computadora analógica conocida. Te presento al mecanismo de Anticitera. Este mecanismo fue descubierto en 1901 cerca de la isla griega de Anticitera. Podría ser del año 87 a.C. Lo encontraron en un naufragio, en increíblemente buen estado para ser tan antiguo. Este aparato era realmente complejo. Máquinas así no reaparecieron en ninguna parte del mundo hasta el siglo XIV. También había un bulto misterioso. Cuando lo separaron en múltiples fragmentos, encontraron inscripciones adentro. Eran difíciles de leer debido a toda la corrosión, pero cuando lo estudiaron con rayos X, descubrieron que estas eran las instrucciones que indicaban exactamente cómo usarlo. ¡Qué regalo extraordinario para los arqueólogos! Resulta que el mecanismo fue creado para predecir posiciones astronómicas y eclipses con décadas de anticipación. Los científicos antiguos usaban esta computadora para seguir el ciclo de 4 años de los Juegos Atléticos, similares a los antiguos Juegos Olímpicos. El mecanismo tenía una estructura muy intrincada de 37 engranajes de bronce que rastreaban los movimientos de los objetos celestiales. Pero al menos en este caso, sabemos que estos elementos fueron hechos por humanos, ¿verdad? En el 2017, un objeto extraño fue avistado en nuestro sistema solar. Tenía la forma de un tubo largo, similar a un panqueque. Ningún asteroide o cometa conocido que hubiéramos visto se parecía a eso. Su exterior también era peculiar. Era al menos 10 veces más reflectante que el material promedio que vuela por el espacio, con algunos sugiriendo que tenía una superficie similar al metal pulido.
Cuando pasó por el Sol y dejó nuestro alcance, aceleró más rápido de lo que nuestra gravedad podía explicar. A primera vista parecía que este objeto tenía un cohete atado a su espalda. Este inusual visitante incluso recibió un nombre espacial, Oumuamua. Este proviene del hawaiano y se traduce como explorador o visitante de una tierra lejana. Y debido a sus características, los científicos pronto comenzaron a preguntarse si este era por fin un grupo de criaturas de otro mundo que querían hacernos una visita. Antes de adentrarse de lleno en las suposiciones de ciencia ficción, los astrónomos recopilaron la información de la que estaban seguros. Comenzaron con el hecho de que Oumuamua debía haber provenido de otro sistema solar. Debió haber ocurrido algún evento desafortunado en su sistema de origen que condujo a su expulsión. Lo que no sabían era si esto era un cometa o un asteroide. Ambos son objetos celestes que orbitan un sol, pero tienen composiciones y comportamientos distintos. Los cometas están compuestos principalmente de hielo, polvo y material rocoso. A menudo incluso se los llama bolas de nieve sucias. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor hace que el hielo se vaporice, lo que libera gas y partículas de polvo al espacio. Esto crea una cola brillante y luminosa que puede extenderse por millones de kilómetros. Generalmente, los cometas tienen órbitas elípticas que a menudo los llevan desde los confines distantes del sistema solar hasta más cerca del Sol. Los asteroides, sin embargo, están compuestos principalmente de roca y metal. En nuestro vecindario son restos de la formación temprana del sistema solar y se encuentran típicamente en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. A diferencia de los cometas, los asteroides no desarrollan colas cuando se acercan al Sol, ya que no tienen hielo. Además, sus órbitas generalmente siguen trayectorias más circulares en comparación con los cometas. Por todos los informes, Oumuamua debería ser un cometa, ya que parecía proceder de una ubicación diferente en el universo. Sin embargo, no mostraba las señales típicas de actividad cometaria. Espera un minuto. ¿Estoy haciendo un comentario sobre lo cometario? Nah, olvídalo. Oumuamua carecía de cola y no expulsaba gas mientras pasaba. No como yo. Aunque se comportaba como un cometa, se parecía más a un asteroide. Otra gran pregunta es cómo los científicos lograron detectar a Oumuamua en primer lugar. Considerando la inmensidad del espacio y el tiempo en la galaxia, es algo asombroso. Las estrellas tienen una vida útil de millones o miles de millones de años, y la formación de un sistema solar toma cientos de millones de años. Incluso los objetos más rápidos tardan decenas de miles de años en viajar de una estrella a otra. En contraste, los humanos solo han estado observando los cielos con telescopios durante unos 400 años, una fracción minúscula del tiempo cósmico. Y solo en las últimas décadas, incluso años, hemos desarrollado la tecnología necesaria para detectar y rastrear objetos rápidos y tenues. Ya sea que rocas como estas sean abundantes, o que hayamos tenido una suerte increíble con nuestras detecciones, o simplemente quiso ser visto. Otra pregunta que se planteó fue ¿de dónde podrían provenir tales objetos? Es muy improbable que Oumuamua haya provenido de un sistema solar maduro y estable. Esto se debe a que tales sistemas no expulsan suficiente material para llenar la galaxia. Ocasionalmente alguna roca aleatoria podría ser lanzada al espacio, pero rara vez puede viajar tan lejos. Sin embargo, los sistemas jóvenes actúan de manera diferente. En estos entornos caóticos, las colisiones, fusiones y migraciones se producen por todos lados. Hay muchas rocas diminutas que deambulan, candidatas perfectas para ser expulsadas. El sistema solar que expulsó a Oumuamua debió haber tenido un planeta similar a Júpiter. Su tamaño masivo y gravedad podrían influir en otros objetos del sistema, provocando posibles expulsiones. Pero no todos los sistemas solares desarrollan planetas del tamaño de Júpiter. A menudo los planetas masivos terminan cerca de sus estrellas, convirtiéndose en versiones más calientes de Júpiter. Estos mundos que orbitan cómodamente un sol tienen menos probabilidades de expulsar escombros. Los planetas similares a Neptuno también podrían desempeñar un papel. Aunque no son tan masivos como Júpiter, suelen habitar las regiones exteriores de los sistemas solares. Nuestro sistema solar tiene el cinturón de Kuiper, un dispositivo de cometas en sus regiones más alejadas. Durante las primeras etapas de un sistema solar, las interacciones entre planetas similares a Neptuno y los escombros son comunes. Sin embargo, encontrar planetas similares a Neptuno en otros sistemas ha sido un desafío. Nuestros métodos para detectar exoplanetas funcionan mejor para objetos masivos cerca de sus estrellas, lo que dificulta detectar contrapartes de Neptuno más alejadas. Oumuamua también fue asociado a una teoría peculiar sobre cómo surgió la vida en el universo, la panspermia.
Es una hipótesis que sugiere que la vida existe a lo largo de todo el universo y puede ser distribuida entre planetas por diversos medios como asteroides, cometas e incluso naves espaciales. Afirma que la vida debe haberse originado en un lugar en el universo para luego propagarse a otros cuerpos celestes. Los seguidores de la teoría de la panspermia han sugerido que tales objetos interestelares podrían potencialmente transportar diminutos microbios, esos bloques de construcción de la vida entre sistemas estelares. Si tales objetos impactaran un planeta o una luna, podrían transferir estos materiales y sembrar el cuerpo celestial con vida. Por ahora no hay evidencia que respalde la idea de que este cometa en particular haya transportado vida entre sistemas estelares. Después de años de investigación, el consenso general se convirtió en que Oumuamua era, de hecho, un cometa. La razón por la que se movía de manera extraña era porque podría tener hidrógeno congelado en su superficie que reaccionaba al ser tocado por la luz solar. Cuanto más cerca llegaba de nuestro Sol, más rápido se volvía, liberando ese hidrógeno y cambiando su trayectoria a través de nuestro sistema solar. Su color también respaldaba esta teoría. Era rojo, lo que podría significar que había sido golpeado por rayos cósmicos durante mucho tiempo. Cuanto más tiempo estuvo expuesto a esos rayos, más hidrógeno acumuló en el proceso. Pero dado que no pueden estar completamente seguros, los astrónomos tienen un plan para seguir a este visitante. Una idea es enviar una misión para investigarlo. Ya está lejos de nosotros, pero puede que aún no sea demasiado tarde. Podríamos ser capaces de enviar una sonda lo suficientemente rápida como para alcanzar el cometa. El plan fue denominado Proyecto Lyra y pretende utilizar la órbita de la Tierra y la de Júpiter para impulsar una sonda lo suficientemente lejos para alcanzar a Oumuamua. Si funciona, será el dispositivo espacial más rápido que hayamos enviado al universo. Una trayectoria potencial de la sonda espacial implica utilizar la atracción gravitacional de nuestro planeta y la de Júpiter como un efecto de látigo. La sonda abandonará nuestro planeta y reingresará a la órbita de la Tierra antes de enviarla a encontrarse con la atracción de Júpiter. Será enviada de nuevo cerca de nuestro planeta por segunda vez, donde será eyectada con suficiente fuerza para alcanzar el cometa. El proyecto Lyra también tiene como objetivo seguir a un segundo visitante lejano llamado Borisov. Este fue descubierto por un astrónomo aficionado y ahora lleva su nombre. Lo interesante de este es que, está impecable. Al igual que nuestra experiencia con Oumuamua, tampoco hemos visto algo como Borisov antes. Los estudios de la luz que proviene de su nube de polvo y gas muestran que es muy limpio en comparación con otros objetos espaciales. Después de que se notó por primera vez en agosto de 2019, los astrónomos estudiaron su camino a través de nuestro sistema solar y concluyeron que también venía de otra estrella. Pero Borisov nos dio más tiempo para estudiarlo porque lo detectamos antes en su viaje por nuestro vecindario. Los investigadores utilizaron telescopios avanzados para observar el polvo que emana de Borisov. Descubrieron que está expulsando más de 181 kilogramos de polvo por segundo. También se dieron cuenta de que Borisov tiene más monóxido de carbono de lo que usualmente tienen los cometas de nuestro sistema solar, pero la cantidad no es la misma en todas partes del cometa. Esto nos indica que probablemente el objeto espacial comenzó a formarse cerca de su estrella de origen antes de alejarse, quizá debido a planetas más grandes en su sistema. La luz de Borisov está mucho más polarizada que la de otros cometas que hemos visto, y su nube es extremadamente lisa. Esto nos indica que Borisov nunca ha interactuado con otra estrella. ¡Se acabó! ¡Es el fin! Estás empacando todo lo que entre en tus maletas. Comida, ropa, limpieza personal. Detrás de ti, las noticias llenan la pantalla de alertas. Miras el reloj. Llegó la hora. Ni siquiera terminaste de empacar. Sales proyectado de tu casa y ves a todo el mundo arrastrando sus maletas con prisa. Entras a tu auto y conduces lo más rápido posible, esquivando a las personas que corren por doquier. Llegas a un lugar apartado en el bosque. Llevas años preparando tu búnker personal. Es capaz de soportar las peores condiciones: tornados, huracanes, volcanes y, con suerte, asteroides. Corres a la entrada, oculta entre árboles y arbustos. No hay manera de que alguien sepa que está aquí. La puerta se parece a esas de las bóvedas de bancos que contienen enormes pilas de dinero. Del otro lado, te espera una escalera que desciende 10 metros hacia un túnel oscuro. Lo primero que haces es activar la electricidad. Tu búnker depende de unas potentes baterías alimentadas por paneles solares en la superficie
y tienes un grupo electrónico de respaldo. Si todo sale bien, no tendrás que usarlo, pero tu lema es: una persona no puede tomar demasiadas precauciones. El lugar está construido con concreto y acero para asegurar una durabilidad máxima. Y las paredes tienen un par de metros de grosor. Por fin puedes dejar escapar un suspiro de alivio. Llegaste justo a tiempo. De pronto sientes que el suelo vibra. Las paredes tiemblan. El miedo te aprieta el pecho cuando todas las puertas de los estantes se abren y la comida comienza a caer. ¿Acaso calculaste mal? ¿Esta cosa resistirá? El asteroide entró en contacto con la Tierra en un punto muy lejano a ti, pero se siente como si te hubiera caído encima. El sonido es ensordecedor. Las ondas de choque parecen no tener fin. La luz parpadea. El polvo nubla tu visión y llena tus pulmones. Tomas la máscara con un último pensamiento. Es el fin. El búnker va a colapsar. Bueno, al menos lo intenté. Un mes después. Estás preparando el desayuno después de otra noche sin dormir. Por suerte, guardaste comida más que suficiente. ¡Y cuánta variedad! Atún, carne, frijoles y sardinas enlatados. Además tienes comida seca. Arroz, leche en polvo, pasta, fideos e incluso algunas golosinas, miel y chocolate. Hasta te permitiste algunos jugos y refrescos. Pero el agua ocupa la mayor parte de tu reserva de bebidas. Este lugar ha sido y seguirá siendo tu hogar durante, quién sabe, semanas, meses, años. La idea te da escalofríos. Al menos estás en una ubicación ideal. Tierra adentro y lejos de cualquier cosa. Es muy improbable que unas olas gigantes hayan inundado tu zona. No puedes imaginar cómo se verán las cosas allá arriba. Por favor, que no se repita la historia de los dinosaurios. Necesitas distraerte para alejar tus pensamientos de esas ideas negativas. Caminas por tu casa como un agente inmobiliario que le da una visita guiada a compradores potenciales. En la entrada está tu sala. Un sofá y una mesa con revistas viejas y juegos de mesa. Frente a ti, una pantalla plana pequeña con un reproductor de DVD. Lamentablemente no tienes internet, pero esas películas te hacen compañía. En otra mesa tienes una radio y un sistema de telecomunicación. Son como tus ojos y oídos hacia el exterior. También tienes una biblioteca con todo tipo de libros, clásicos, contemporáneos, cualquier género, siempre que mantengan tu mente ocupada. Y si nada de eso te ayuda a pasar el rato, siempre hay consolas de videojuegos conectadas a la televisión. Ah, sí, el gimnasio. Es modesto, solo una cinta para correr y algunas mancuernas. Intentas hacer ejercicios aeróbicos y levantar pesas para mantenerte en forma y saludable. Bueno, en términos de alguien que vive bajo tierra como un topo. Por supuesto, también cuentas con una cocina. Tiene un refrigerador de buen tamaño y un fregadero de acero inoxidable con varios cajones donde guardas todos los suministros. Instalaste tuberías que permiten el ingreso de agua potable limpia. Si dejaran de funcionar, también tienes tu propia agua. El baño tiene un retrete, un lavabo y una ducha conectada a un calentador de agua. Hasta tienes una lavadora y una secadora. También cuentas con un pequeño taller. Si algo se descompone, puedes repararlo ahí. O puedes construir algunas cosas como una silla, una mesa o una estatuilla que te hará compañía desde un estante. Bajando unas escaleras tienes otra parte esencial del búnker, el invernadero. Funciona a base de lámparas de luz solar artificial, por razones obvias. Estarías muchísimo peor si no tuvieras frutas ni vegetales. Además, es autosustentable. Cualquier cosecha en mal estado o que se echa a perder, se transforma en compost que nutre el suelo. Y olvídate de depender de la carne para obtener proteínas. Quinoa, frijoles, lentejas, garbanzos, hongos, ellos se encargarán de eso. Y en caso de que no estés recibiendo los minerales que tu cuerpo necesita, conseguiste multivitamínicos. La vitamina D es muy importante para la vida bajo tierra y sin sol. No muy lejos de tu pequeña granja subterránea está tu habitación. Incluye una cama grande, una mesita a la izquierda y un pequeño guardarropa a la derecha. No tienes mucha variedad a la hora de vestirte, pero ¿quién notará que usaste el mismo atuendo 2 veces? ¿Los ácaros? Bajas por una escalera para encontrar el cuarto del generador.
Hay una razón por la que está tan abajo y sellado con un material a prueba de sonido. El generador se activa de vez en cuando y es bastante ruidoso. También está conectado al sistema de ventilación, así que los gases son enviados al exterior. Hasta tienes un cuarto pulmonar. Todas esas máquinas extrañas son bombas que traen oxígeno del mundo exterior. Pero cuentan con un sistema avanzado de filtración que limpia el aire antes de bombearlo a tu refugio. Aquí abajo también está el depósito. Todos los repuestos se encuentran en este lugar. Un sofá extra, un colchón extra, fregaderos. Hay hasta 2 congeladores para tus alimentos congelados por si acaso. Y bien, ¿cómo es un día en el búnker? En primer lugar, te preparas para el desayuno y disfrutas de una taza de café. Luego pasas por tu sistema de comunicación para oír si hay noticias del mundo exterior. Hasta ahora, nada. Una vez que terminas, te diriges al invernadero para un poco de agricultura. Te gusta mucho estar aquí. Sientes que estás afuera, disfrutando de la naturaleza. Al menos un poco. Tomas todo lo que esté maduro y lo llevas a la cocina para lavarlo. Y en cuanto te das cuenta, es hora de almorzar. Te preparas una buena ensalada de pepino, tomate y lechuga. Algunos garbanzos como acompañamiento, pasta y a comer. Después, eliges algún DVD que no hayas mirado en un buen tiempo. Una vez terminada la película, haces un control rápido de los niveles de agua y oxígeno. Y hoy también es el día en que debes revisar el generador. Bajas al sótano para echar un vistazo al nivel de combustible y los filtros de oxígeno. Hasta ahora todo bien. Pero la idea de una estadía más prolongada te preocupa. ¿Qué pasaría si te quedas sin gasolina? Pasas unas cuantas horas entreteniéndote en el taller. De momento no tienes nada que reparar y hoy no te sientes particularmente creativo. Así que vas al gimnasio. Es día de piernas. Lo detestas. Algunas cosas nunca cambian. Antes de darte cuenta, es hora de cenar. Calientas unos fideos y te relajas en la sala mientras escuchas algunas canciones en el reproductor de música. Este lugar te costó un poco más de $100,000. Desde la excavación del terreno hasta la construcción, pasando por la instalación de todos los sistemas necesarios para la supervivencia. Y eso sin contar la comida y las actividades personales para el búnker. Sí, tienes suerte. Todos estos lujos hacen que tu vida sea buena, o casi. Ya ha pasado un mes entero y no tienes noticias del mundo exterior. Siempre has sido un poco introvertido, pero este lugar comienza a agotar tu paciencia. Te sientes solo. Y entonces el sonido del sistema de radio interrumpe tus pensamientos. ¿Estática? No, parece una voz. Alguien está intentando contactarte. Corres hacia el comunicador. Estás tan sorprendido que casi tropiezas con tus propios pies. ¡Lo lograste! La emoción te sacude. Te has acostumbrado bastante a la vida bajo tierra, pero por fin ha llegado la hora de abrir la puerta y salir al mundo. Aquí hay un pez común, y aquí hay un pez que se suponía que iba a convertirse en un humano, pero no lo hizo, y no porque no saliera del océano. El segundo pez tiene ojos más inteligentes, pero apenas hay diferencia entre ellos, y por eso... ¿Ves esa silueta en la sombra? Este gran monstruo feo es uno de los personajes clave en esta historia, y odia al pez inteligente, pero te contaré el resto más adelante. El mundo oceánico es una lucha eterna por la supervivencia. Los animales grandes y fuertes se comen a aquellos que son más pequeños y débiles. Hace 400 millones de años era lo mismo, solo que a una escala aún mayor. Verdaderos monstruos habitaban el océano. Enormes peces se comían a largos 100 pies marinos. Algunos estaban cubiertos con caparazones óseos. Otros tenían dientes filosos como navajas. Como resultado, ciertos peces escaparon del océano para sobrevivir. Otras criaturas lo abandonaron para buscar alimento o por simple curiosidad. Y así, de acuerdo con la teoría de la evolución, en los próximos millones de años, estos peces comenzaron a desarrollar extremidades y pelo y a escalar árboles. Y ya sabes lo que sucedió después. Pero ahora, imaginemos que los peces no se hubieran visto forzados a ir a tierra firme. ¿Qué tal si el océano no fuese tan peligroso y hubiera muchas más algas y fitoplancton y menos tiburones gigantes? Habría comida y no enemigos.
¿Por qué los peces necesitarían abandonar este lugar y pasar algunos millones de años desarrollando extremidades? Los peces podrían relajarse y pasar el tiempo en el agua. Algunos alcanzaron la superficie, pero no les agradó. Había vientos fuertes y destellos de rayos. Se veía poco amigable. Pasaron millones de años y los peces seguían presentes. Entonces aparecieron habitantes marinos más peligrosos, pero los peces simplemente desarrollaron aletas más largas para nadar más rápido. A otros les crecieron placas en la cola para defenderse de los enemigos. Pero en general, la mayoría de los peces se veían igual que millones de años atrás. Sus cerebros estaban desarrollándose, aprendieron a comunicarse entre sí utilizando la ecolocalización y los movimientos de las colas y aletas. Los peces nadaban todo el día, buscaban comida, se multiplicaban y pasaban el rato juntos. No había por qué evolucionar. Y ahora, observemos la historia de los humanos. Entonces, los peces llegaron a tierra y desarrollaron extremidades. Luego comenzó la lucha por la supervivencia. Algunas criaturas se convirtieron en carnívoras, otras se transformaron en herbívoras. Algunas comieron pasto y otras les prestaron atención a las frutas maduras de los árboles. Estas criaturas se dedicaron tanto a la fruta que, después de millones de años, sus extremidades crecieron más largas. Se pusieron de pie sobre sus patas traseras y así adoptaron una postura erguida. Estos antiguos animales, los ancestros de los primates, aprendieron a trepar a los árboles para obtener más fruta. Luego, algunos de ellos comenzaron a usar piedras para romper las cáscaras de las nueces. Otros comenzaron a lanzar palos a las ramas para derribar manzanas. Cuanto más interactuaban estos animales con el medio ambiente, más se desarrollaban sus cerebros. Además de tigres, dientes de sable y otros monstruos antiguos que intentaban comer primates, también había condiciones climáticas adversas muy problemáticas. Los simios antiguos comenzaron a esconderse en cuevas e incluso a crear refugios con ramas y hojas. Entonces, alguien accidentalmente inició un fuego y cambió las reglas del juego. Se abrieron nuevas conexiones neuronales en el cerebro, lo que condujo al pensamiento abstracto. Las personas construyeron hogueras en las cuevas y observaron las sombras que las llamas proyectaban en las paredes, y empezaron a formarse imágenes en sus mentes. Los antepasados de las personas comenzaron a hacer dibujos, y así, paso a paso, a lo largo de millones de años, evolucionaron hasta convertirse en Homo sapiens. Por supuesto, nadie sabe exactamente cómo sucedió, pero supongamos que la evolución funcionó de esta manera. La lucha por la supervivencia formó el cerebro humano. Y ahora volvamos al océano, donde nadan los peces. Pueden moverse de lado a lado, hacia arriba y hacia abajo, y no necesitan alcanzar ninguna rama ni ninguna fruta. La comida flota a su alrededor. Los peces son de sangre fría, por lo que no se congelan. No tienen problemas con la lluvia, así que no necesitan construir techos, refugios ni encender fuego. Pero aún así, algo cambia en su mente. Los peces a menudo nadan hacia la superficie para ver la luz brillante del sol. A través del agua cristalina, ven el cielo estrellado y la luminosa luna. Y por supuesto, estas imágenes forman nuevas conexiones neuronales en sus cerebros. Los peces son curiosos y piensan en cómo explorar la tierra. Su sistema respiratorio basado en branquias no les permite estar fuera del agua durante mucho tiempo. Los peces empiezan a contemplar este mundo. A lo largo de cientos de millones de años de evolución, aprenden a comunicarse entre sí y comienzan a entender cómo funciona el ciclo de la vida en el océano. Algunos peces forman grandes colonias y construyen viviendas dentro de los arrecifes de coral, pero estas casas se asemejan a grandes hormigueros, no a edificios. Se quedan allí para esconderse de sus enemigos y descansar. Además, los peces se enfrentan a un gran desafío: las aves. Las gaviotas y los pelícanos atrapan su almuerzo cuando los peces se acercan a la superficie. Los peces pequeños deciden nunca nadar allí y dictan una ley que les prohíbe acercarse a la superficie. La aparición de este estatuto no escrito forma la sociedad. Algunos peces se entrenan para defenderse de las gaviotas.
Sostienen piedras afiladas, pedazos de coral o caparazones en sus dientes, y cuando las gaviotas los atrapan, estos peces golpean los pies de las aves con sus herramientas. Además, los peces logran atrapar a sus enemigos alados. Cuando alguna gaviota se sumerge bajo el agua, la atacan desde todos los lados. Hacen esto para estudiar el cuerpo de la gaviota y entender cómo puede volar y respirar en la superficie. Los peces se convierten en criaturas sabias, similares a unos delfines altamente desarrollados. Comprenden cada vez más cómo funciona su entorno, pero no luchan por salir del agua porque no lo necesitan. Sin embargo, luego descubren algo espeluznante. Los peces nadan hacia la orilla y ven a grandes criaturas calvas sin escamas, con piel suave, brazos y piernas que se sumergen en el agua. Los peces nadan más cerca para conocerlas, pero estas criaturas los atrapan con sus manos palmeadas. Ahora los peces tienen otro enemigo más peligroso, las personas marinas. Son inteligentes, crueles y fuertes. Para entender a estas criaturas, volvamos al mundo real y observemos a las focas, delfines, ballenas y morsas. Todos estos animales son mamíferos, lo que significa que tienen sangre caliente. Pero ¿por qué son tan diferentes de los peces? Las focas y los leones marinos tienen el mismo ancestro que los perros. Los manatíes y los elefantes tienen orígenes comunes. Las ballenas y los delfines son versiones marinas de hipopótamos y animales con pezuñas. Hace cientos de millones de años, los ancestros de todos estos mamíferos eran peces de sangre fría. Salieron del océano y comenzaron a explorar la tierra. Sus cuerpos comenzaron a cambiar y la temperatura de su sangre aumentó. Pero algunos de estos animales decidieron no alejarse mucho del agua. Aquellos que abandonaron el océano se convirtieron en perros, osos y elefantes. Y los que se quedaron cerca de los océanos y mares se convirtieron en mamíferos adaptados al agua. No exploraron la tierra por diversas razones. Algunos animales se escondían en el agua de los enemigos terrestres. O quizás no podían pasar mucho tiempo bajo el sol abrasador. Se transformaron en animales con aletas. No tienen branquias, pero pueden aguantar la respiración bajo el agua durante unos minutos. Y ahora, imagina si los primates que viven en los árboles se mudaran a la costa. Su piel perdería el pelaje, crecerían membranas en sus dedos y todo su cuerpo se cubriría con una capa gruesa de grasa. Desarrollarían inteligencia y se convertirían en personas marinas. Cada uno de ellos pesaría tanto como un oso polar debido a la grasa subcutánea. Lo cierto es que todos los mamíferos marinos necesitan mucha grasa para proteger su cuerpo del frío. Una gran cantidad de grasa los hace lentos en tierra pero rápidos en el agua. Ahora, los peces inteligentes y pacíficos tienen que luchar contra las crueles personas marinas. Pero, ¿quién ganará en este conflicto? Creo que necesitamos otro video para descubrirlo. La tierra bajo tus pies es roja y seca, el lugar está helado, el polvo de color óxido flota en el aire. Das un paso, luego otro, es difícil moverse debido a la gruesa capa de polvo en la que se hunden tus pies. Estás en Marte y llegaste hasta aquí después de escuchar unas noticias absolutamente increíbles. En estos días, el llamado planeta rojo, de hecho, parece seco y polvoriento, pero los científicos creen que este mundo podría haber sido muy diferente hace muchísimo tiempo. Han encontrado algunas pruebas de un enorme océano que podría haber existido en la superficie de Marte hace cerca de 3.000 millones y medio de años, y este probablemente cubrió cientos de miles de kilómetros cuadrados. Todo comenzó con numerosas imágenes satelitales de la superficie del planeta rojo. Fueron capturadas desde diferentes ángulos. Como resultado, los investigadores lograron construir un mapa en relieve del área. Graficaron más de 6.400 kilómetros de formaciones específicas que probablemente habían sido talladas por ríos. Esas también podrían ser canales que una vez fueron moldeados en el lecho marino. Los científicos utilizaron los datos recopilados por el Orbitador de Reconocimiento de Marte en 2007. Analizaron el grosor de las crestas, sus ángulos y ubicaciones. Su objetivo principal era explorar la depresión topográfica llamada Aeolis Dorsa.
Resultó que hace muchos años esta parte del planeta rojo había estado experimentando una serie de cambios constantes. Podrían haber sido causados por el rápido movimiento de las rocas arrastradas por corrientes y ríos, así como notables incrementos en el nivel del mar. Los investigadores también notaron un límite bastante claro que separaba las tierras altas del sur de Marte, elevadas y altamente craterizadas, de las lisas tierras bajas del planeta. Se parecía mucho a una línea de costa dejada por un océano gigantesco. Todo esto probablemente significa que en la antigüedad efectivamente había un océano en la superficie de Marte, y uno bastante grande, lo que es aún más emocionante. La existencia de este podría significar la existencia de vida. Este descubrimiento puede decirles a los científicos mucho sobre el antiguo clima en el planeta rojo, así como sobre su evolución. Ahora sabemos que debió haber un periodo en Marte cuando el planeta era bastante cálido y su atmósfera era lo suficientemente densa como para mantener tanta agua líquida. Lo que es aún más increíble, el clima en el hemisferio norte de Marte hace 3.000 millones de años podría haberse parecido al que tenemos en la Tierra hoy en día. Pero entonces, ¿dónde está este océano ahora? ¿Qué le sucedió? Quizá el clima del planeta rojo se estaba enfriando y la superficie del océano se congeló. Hay una teoría que sostiene que hoy en día este permanece en su estado congelado profundamente bajo una capa de roca, escombros y polvo bajo una llanura norteña llamada Bastitas Borealis. O las aguas del océano podrían haberse perdido en la atmósfera y, eventualmente, en el espacio a través del proceso de desgaste atmosférico. Durante este, los átomos son expulsados de la atmósfera después de colisionar con partículas de alta energía provenientes del Sol. De todos modos, la teoría de un océano que alguna vez cubrió una parte sustancial del hemisferio norte de Marte aún no ha sido confirmada. Los científicos todavía están discutiendo su existencia. Por ahora, Marte es un mundo muy frío con una temperatura promedio de menos 62 grados Celsius. Su superficie es rocosa, está cubierta con lechos de lagos secos, cráteres, volcanes y cañones. El océano que podría haber existido en Marte no es lo único impresionante de este planeta. Hablemos de esas tormentas de arena furiosas en el planeta rojo. En las películas se representan como fuerzas de la naturaleza increíblemente poderosas, destruyendo los campamentos de los astronautas y desgarrando sus naves espaciales en pedazos. Pero, ¿cuánto de esto es cierto? Marte es, de hecho, famoso por producir tormentas de polvo tan masivas que pueden ser vistas por telescopios en la Tierra. A veces cubren áreas del tamaño de un continente y pueden durar semanas, pero además de ellas, hay tormentas mucho más raras que ocurren una vez cada 3 años marcianos, lo que equivale a aproximadamente 5 años y medio terrestres. Estas son las más grandes y mucho más intensas que las regulares. Cubren todo el planeta. Es por eso por lo que los científicos las llaman tormentas de polvo globales. Al mismo tiempo, es poco probable que incluso una tormenta de polvo global pueda causar daño grave a los astronautas o su equipo. Aunque las tormentas marcianas son masivas, la velocidad del viento alcanza un máximo de 96 km por hora. Eso es menos de la mitad de la velocidad de la mayoría de los vientos de fuerza de huracán en la Tierra. Además, esta comparación de velocidades puede ser un poco engañosa. La atmósfera en Marte es solo del 1% o algo así de densa como la atmósfera de nuestro planeta. Esto significa que el viento allí necesita soplar mucho más rápido para causar algún daño o incluso volar una cometa. Ahora, pasemos al siguiente fenómeno asombroso observado en el planeta rojo. Cuando lo miras desde la distancia, parece un ojo. Incluso hay algunos canales serpenteantes que parecen venas que atraviesan el globo ocular. Pero cuanto más te acercas, menos parece la formación un ojo real. En realidad, es un cráter gigante de casi 30 kilómetros de diámetro. Alrededor del cráter, que parece tener una pupila, hay otros cráteres incluso más grandes.
Probablemente se formaron hace miles de millones de años. Fue entonces cuando Marte tuvo que resistir múltiples ataques de rocas espaciales. Pero, ¿por qué el cráter Ojo es más oscuro que el paisaje circundante? Los científicos creen que alguna vez agua llenó el inmenso pozo. ¿Recuerdas esos canales? Probablemente transportaban ese agua. Y dado que el cráter estaba lleno de agua, impidió que algunas sustancias y minerales se erosionaran. Tu próximo destino es Valles Marineris. Es un enorme cañón, o más bien un sistema de cañones, que se extiende a lo largo del ecuador de Marte. Se extiende por más de 4.200 kilómetros. También es 4 veces más profundo que el famoso Gran Cañón en la Tierra. La cosa es tan enorme que podría abarcar todos los Estados Unidos continentales desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico. La mayoría de los científicos piensan que Valles Marineris es una enorme grieta tectónica en la corteza del planeta rojo. Podría haberse formado cuando el planeta se estaba enfriando en un pasado lejano. Otra vista impresionante en Marte es el volcán escudo más grande de todo el sistema solar, el Monte Olimpo. Tiene más de 700 kilómetros de diámetro, lo que significa que es casi del mismo tamaño que el estado de Arizona. La montaña también tiene 26 kilómetros de altura y está rodeada por acantilados increíblemente altos. Para imaginar el tamaño monumental del volcán, hagamos algunas comparaciones. El volcán más grande de la Tierra es el Mauna Loa, con alrededor de 41 kilómetros de altura y 120 de ancho, lo que en realidad suena bastante impresionante. Pero el volumen del Monte Olimpo es alrededor de 100 veces mayor que el de Mauna Loa. El gigante marciano podría tragarse toda la cadena de las islas hawaianas desde Kauai hasta Hawái. Los científicos se han preguntado durante bastante tiempo por qué este volcán es tan grande. Podría ser el resultado de una gravedad superficial menor y mayores tasas de erupción. O la razón puede ser la corteza del planeta rojo, que es muy diferente a la de la Tierra. En nuestro planeta, la corteza está compuesta por 15 a 20 placas tectónicas en movimiento. A medida que éstas se mueven sobre puntos calientes que producen lava, se forman nuevos volcanes y los ya existentes se extinguen. Es por eso por lo que la lava puede llegar a la superficie a través de muchos conductos. Pero en Marte, la corteza no está dividida en las mismas placas tectónicas que en la Tierra. Y la lava no tiene más opción que acumularse en un volcán muy grande. Ahora, si visitaras Marte y decidieras dar un paseo nocturno, serías testigo de un fenómeno extraño. Ocurre después del atardecer, cuando las temperaturas caen por debajo de menos 62 grados Celsius. Un resplandor misterioso y extraño se extiende por el cielo marciano. Desafortunadamente, sin equipo especial, no podrías observar este suave resplandor, visible solo en luz ultravioleta. Este brillo nocturno es el resultado de reacciones químicas que ocurren a decenas de kilómetros por encima de la superficie del planeta rojo. Hemos escuchado historias sobre personas que sobrevivieron en el desierto, en la selva amazónica y en islas deshabitadas durante semanas. Tales historias muestran cuán duras y resistentes pueden ser las personas, pero entre tantos casos, hay uno que realmente puede sorprenderte. Es la historia de un hombre que pasó 3 días dentro de un barco hundido en el fondo del océano Atlántico. No tenía tanques de oxígeno, electricidad, comunicación y alimentos, pero sobrevivió. Entonces todo sucedió en 2013 en un remolcador que se desplazaba por las aguas del océano Atlántico a lo largo de la costa de Nigeria. Ese día temprano en la mañana hubo una pequeña tormenta. El remolcador tiraba de un buque con tanques de aceite. Entonces de repente se formó una gran ola. Se estrelló contra el barco y rompió el cable. A las 4:30 am, el remolcador se volcó. Toda su cubierta estaba bajo el agua y el casco del barco sobresalía de la superficie. El barco comenzó a hundirse lentamente. La tripulación de 12 personas quedó atrapada ya que todos estaban en sus habitaciones cerradas. Habían cerrado las puertas de sus camarotes por precaución ya que había muchos piratas en esas aguas. Debido a las puertas cerradas, no podían salir.
Pero uno de ellos, el cocinero Harrison O'Kinney, estaba en el baño en ese momento. El baño se volcó. Harrison cayó al techo. Toda la ropa y los estantes del baño cayeron sobre su cabeza. Estaba atónito y no entendía lo que estaba pasando. Cuando escuchó los gritos de los demás tripulantes, se dio cuenta de que el barco se estaba hundiendo. Harrison luchó por ponerse de pie. Agarrándose a las paredes, salió lentamente de la cabina. El nivel del agua subió por encima de su cabeza. Harrison respiró hondo. Intuitivamente, impulsado por el miedo, llegó a la sala de ingeniería. Había un pequeño espacio con aire. Ese lugar no estaba completamente inundado, ya que el agua no llegaba allí y el aire no había salido. Harrison se dio cuenta de que ese era el lugar más seguro para él en ese momento. No tenía agua dulce ni comida. Estaba en una habitación fría y húmeda. El piso se inundó y los pies de Harrison comenzaron a congelarse. Casi no había posibilidad de supervivencia. El hombre encontró una botella de refresco dentro de la habitación y un chaleco salvavidas con 2 linternas adheridas. En ese momento el barco había descendido al fondo del océano a una profundidad de 30 metros. Esto es aproximadamente la altura de un edificio de 10 pisos. El casco del barco se comprimió y emitió un chirrido debido a la presión del agua. Entonces Harrison escuchó movimiento extraño fuera de la puerta. Eran tiburones y otros peces que investigaban la cubierta. En este momento, Harrison comenzó a perder la esperanza. La falta de alimentos y la presión no eran los principales problemas. La cantidad de aire era pequeña, lo que significaba que había poco oxígeno. Cada 24 horas, una persona promedio consume alrededor de 10 metros cúbicos de aire, lo que significa que a Harrison le quedaban menos de un día para respirar, pero a pesar de ello, vivió en tales condiciones durante unas 60 horas. Esto sucedió gracias al agua. La presión alrededor del barco era tan intensa que comprimía el aire unas 4 veces. Otro problema era la respiración del cocinero. Cuando inhalamos, absorbemos oxígeno. Cuando exhalamos, liberamos dióxido de carbono. Esta sustancia es peligrosa para la salud si su concentración en el aire es del 5%. Harrison llenaba lentamente la habitación con dióxido de carbono y no podía salir. Con cada hora se hacía más difícil respirar, pero aquí nuevamente tuvo suerte. El agua absorbe dióxido de carbono y Harrison se movía y la salpicaba en diferentes direcciones. Por lo tanto, sin saberlo, aumentaba el área de agua y mantenía el nivel de dióxido de carbono por debajo del crítico. Pero los peligros no terminaban allí. En una habitación oscura y fría puede ocurrir hipotermia. Es una condición cuando la temperatura de tu cuerpo cae por debajo de 35 grados centígrados. Te enfrías y tu percepción del mundo se distorsiona. No entiendes dónde estás y qué está pasando. Puedes perder la memoria e incluso experimentar un síndrome del escondite. Este extraño comportamiento ocurre durante la hipotermia cuando una persona trata de encontrar un pequeño refugio, incluso si está en una habitación cerrada. Hasta puede comenzar a cavar el piso frío con sus propias manos. Al mismo tiempo, una persona se congela rápidamente y pierde el conocimiento en 2 horas. La habitación de Harrison se llenaba desde abajo con agua helada. No habría sobrevivido en tales condiciones si hubiera permanecido en el suelo durante varias horas, pero logró construir una pequeña plataforma con un colchón. Esto lo mantuvo ligeramente por encima del nivel del agua. Con cada hora que pasaba, el miedo y la desesperación inundaban más y más la mente del sobreviviente. No podía salir por muchas razones. Una de ellas era que solo un poco de luz solar pasa a tal profundidad y Harrison no podía verla. La botella de refresco estaba casi vacía y las luces habían dejado de funcionar. El hombre se encontró en total oscuridad, pero su salvación estaba cerca. Mientras los rescatistas buscaban sobrevivientes cerca, él pensaba en su familia y en su vida. Harrison notó rayos de luz a través de un agujero. Los buzos estaban examinando el fondo del mar. Era la única oportunidad de sobrevivir. Harrison salió del lugar y nadó hacia los rescatistas. Se estaba abriendo camino a través de la oscuridad. El rayo de luz proveniente de la linterna del buzo desapareció. Harrison trató de encontrar al buzo a ciegas, pero estaba en el otro extremo de la cubierta. Su oxígeno se estaba acabando, por lo que Harrison decidió regresar. Casi no quedaba aire en sus pulmones. Empezó a asfixiarse, pero aún así llegó a la sala de rescate. Lo principal era no desesperarse. Era su única oportunidad de salvación. Después de recuperar el aliento y reponer el suministro de oxígeno en sus pulmones, Harrison hizo un segundo intento.
salió de la habitación y buscó a los buzos. Nadó hacia ellos con todas sus fuerzas. El salvavidas no veía a Harrison, por lo que el cocinero le golpeó el cuello por detrás y le agarró la mano con fuerza. El buzo inicialmente se asustó, pero se dio cuenta de que una persona viva estaba frente a él. Harrison nadó hasta su habitación y guió al salvavidas cuando se le acabó el oxígeno. Puedes encontrar fácilmente una grabación de la cámara del buzo en internet, donde se ve al asustado Harrison en su sala de rescate durante el encuentro con el buzo. Los rescatistas le dieron una máscara de oxígeno. No podían creer que hubiera una persona viva frente a ellos. Harrison no pudo llegar inmediatamente a la superficie debido a la presión. Pasó unas 60 horas en el fondo del mar, por lo que necesitaba cambiar el nivel de presión lentamente para evitar daños a su salud. Por eso los buzos lo pusieron en una cámara de descompresión para reducir gradualmente la presión externa. Luego, cuando Harrison salió, vio estrellas. El cocinero pensó que había pasado en el fondo del océano todo el día, así que se sorprendió cuando descubrió que había estado bajo el agua durante 60 horas. Además, pensó que todos los miembros de la tripulación se habían olvidado de él y habían abandonado el barco al principio. Han pasado muchos años desde entonces, pero Harrison todavía tiene pesadillas sobre su cuarto de rescate. A veces se despierta en medio de la noche y le dice a su esposa que la cama se está hundiendo y que están en el mar. Un caso similar ocurrió en 1991 con el buzo Michael Profoot. Estaba estudiando un submarino hundido en la costa de Baja California. Durante esta inmersión, rompió accidentalmente su regulador de respiración y se privó de las reservas de oxígeno. Michael no podía llegar a la superficie porque estaba demasiado profundo. No habría tenido suficiente aire en sus pulmones. Afortunadamente, el buzo encontró un lugar con aire dentro del submarino, nadó hasta allí y esperó a los rescatistas. Pasó 2 días bajo el agua en completa oscuridad. Comió erizos de mar crudos y bebió una pequeña cantidad de agua tibia de una olla encontrada. Afortunadamente, los rescatistas lo encontraron. Michael Profoot salió de la trampa y sobrevivió.